¿Qué es clave? Imagina que esta balanza es tu crianza. Imagina que el eje es el control. Pues te cuento que desde ese eje del control es que se lleva a cabo esa crianza cuando está desde esas viejas herramientas. Teniendo esa mirada vertical que te mencionaba hace rato, donde se da algo que yo llamo esa crianza desde el monólogo. Es decir, creer que ese adulto tiene la oportunidad de exigir, castigar las malas conductas, premiar las buenas, pero ese hijo, pico de cera, no tiene prácticamente desde esa crianza, desde el monólogo, no tiene derecho a opinar, pensar diferente, nada, no. Digamos que es totalmente ignorado, por decirlo de alguna manera. Y esto es súper importante porque desde este lugar creemos que si yo no tengo el control desde ese lugar autoritario, entonces voy a irme al otro extremo a ser permisivo porque el control lo va a tener ese hijo y las cosas se van a hacer y deshacer cuando él quiera. Entonces mejor tenerlo yo. ¿Y qué es importante? Desde ese control se basa la crianza en esos tratos severos. Solo genera desconexión con tus hijos, solo te aleja. Comienza a fracturar o incluso romper de forma definitiva poco a poco ese vínculo con ellos. Entonces no te tienen respeto, obedecen no por respeto, sino por miedo. ¿Deseas que esos hijos sigan estando contigo desde ese lugar? No, ¿cierto? Entonces esto es importante entenderlo porque miedo y desconexión, lo único que resulta de esas viejas herramientas de crianza, ¿sí? Solamente miedo y desconexión. Y desde ese lugar quiero mencionarte que el doctor Daniel Siegel, psiquiatra norteamericano infantil, menciona, ok, es que sucede una paradoja de la crianza. Es decir, naturalmente, digamos que tú eres la figura de apego seguro de ese hijo. Su fuente de seguridad, de protección, que lo libra, lo protege de amenazas, peligros. Pero ¿qué pasa cuando tú eres el que busca usar tratos severos? Gritos, castigos, golpes, amenazas, humillaciones, etcétera. Resulta que ahí sucede lo que él llama la paradoja de la crianza, porque siendo esa figura segura de tu hijo, te vuelves también esa figura que es amenazante. Entonces el cerebro de tu hijo, podríamos decir que sufre una paradoja. ¿Por qué? Porque el cerebro de tu hijo, digamos, le gritas, entonces dice, ve con tu figura segura, y resulta que es papá, y luego el cerebro viene y le dice, no, espere, es que esa es la figura amenazante, no, espere, vaya con su figura segura y resulta que es papá, no, es decir, se vuelve un círculo vicioso porque paradójicamente la figura que genera protección y la que genera amenaza termina siendo lo mismo. Y en la naturaleza claramente una fuente es la que genera amenaza y otra fuente es la que genera protección. Pero aquí, si es la misma, entonces básicamente tu hijo no va a saber si buscar refugio en ti o no porque eres su fuente de amenaza. Entonces esto es fundamental tenerlo en cuenta porque en realidad hasta qué punto seguimos siendo ese depredador que representa una amenaza para ese hijo. Hasta qué punto desde ese control solo nos enfocamos en nuestra mirada adulto de buscar que el hijo haga y deshaga solo lo que yo le digo, solo como yo le digo, solo cuando y donde yo le diga. Y no funciona así, ¿sabes? Porque tu hijo es un ser distinto a ti. Tu hijo tiene un cerebro inmaduro, tú ya lo tienes maduro. Tu hijo está aprendiendo por ensayo y error qué es lo que se puede hacer para interactuar sanamente en casa, en colegio, en otros espacios. Y claramente necesita aprender a hacerlo bien, claro. Por eso sí es bueno que te tenga a ti de guía, ¿sí? Pero no un guía desde el control, sino un guía amoroso, un guía respetuoso. Y desde esa mirada vertical, desde esa crianza, desde el monólogo, creyendo que yo adulto tengo la razón siempre, pues no lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta.